Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que mejor que yo. Ya veis que hoy he metido la mano donde no debía. No, me pasé con el peso haciendo deporte para un día que me remango y me pasa esto. Luego dicen que hacer deporte que es bueno, pues no estoy de acuerdo. Bien, hoy vamos a ver un indicador solamente, pero sé que a más de uno os va a llamar la atención, así que vamos a pasar a pantalla porque además tengo bastantes cosas que comentar. Bien, en primer lugar volvemos a la plataforma de streaming llamada Kick. Está en fase beta, como ya sabéis, es una plataforma de streaming donde tengo pensado hacer directos, charlando con todos vosotros, haciendo trading en vivo, backtesting y muchas más cosas. Los streaming no tienen nada que ver con el contenido que subo aquí a YouTube, porque aquí son vídeos cortitos presentando estrategias, pero mi idea en Kick es hacer streaming largos de 2 horas, 3 horas o el tiempo que nos apetezca. Por el momento hay 31 personas unidas, todavía son muy poquitas, ¿vale? Ayer rondábamos los 22, 23 personas, hoy 31, ¿no? Oye, para hacer streaming es muy poca audiencia, obviamente pensar que es posible que se pueda conectar un 10% de todas las personas que están suscritas, así que nada más, aquellas personas que estén interesadas en el contenido en directo, ya sabéis, os voy a dejar el link en la descripción, no es ningún link de referidos, simplemente es el link a la plataforma para que os registréis y me sigáis. Cuando vea que hay un número de seguidores apto para empezar con los directos, pues entonces os avisaré. ¿Cómo os avisaré? Pues en primer lugar todo por el grupo de Telegram. Ya sabéis que es la comunidad que estamos las 24 horas activos. Tenéis el link de acceso también en la descripción de este vídeo. Bien, antes de empezar, recordad que operamos en el exchange de BingX, un exchange con las comisiones muy bajas. Como siempre os digo, operar en una plataforma con las comisiones bajas al final se traduce en ganancias. No se va a notar en un día ni en una semana, pero cuando llevas 6 meses haciendo trading con bajas comisiones, al final el incremento del profit es muy notable. También tenéis el link en la descripción de este vídeo. Recordad siempre en los vídeos ver todo el contenido que voy dejando en la descripción porque hay mucho contenido de interés. No solamente el link de acceso a diferentes lugares, sino también información que puede ser de valor. Bien, nos vamos a quedar con TradingView y vamos a ver este indicador tan especial porque es un indicador que sirve para cualquier temporalidad, así que en este caso no vamos a tener problema de si una persona opera en 1 minuto, opera en 15 minutos, opera en 5 minutos, da igual, como si quieres operar en el semanal o como si quieres operar en velas de 1 segundo, sirve para cualquier temporalidad. Así que vamos directos a indicadores y vamos a ver de qué se trata. Aquí lo tenemos, es el último de todos que tengo en esta lista de favoritos, se llama Trend Channels with Liquidity Breaks o Breaks del creador Chart Prime. Le damos un clic y muchos ya sabéis por dónde irán los tiros, pero si no, para eso estoy yo, para explicarlo. Estos son canales de tendencia, es algo muy básico en el mundo del trading, pero en este caso no tenemos que trazar nosotros nada ni localizar ciertas zonas, porque para localizar estas zonas como canales o como marcar una simple línea de tendencia, por ejemplo, siempre tenemos que buscar unos máximos crecientes o unos máximos decrecientes o, por el contrario, unos mínimos crecientes o unos mínimos decrecientes, y ya partiendo de esa base pues podemos trazar una línea de tendencia. Si aparte de esa línea de tendencia paralelamente nos encontramos, como tenemos aquí, unos mínimos decrecientes y unos máximos decrecientes, es cuando podemos trazar el canal. Pero si nos cuesta trabajo identificar esas zonas, porque muchas veces cuando intentamos o queremos trazar o identificar ese canal, muchas veces ya es tarde porque ya está demasiado desarrollado y entonces ya no nos sirve. Pero con este indicador ese problema está resuelto. Este indicador lo que hace es que en el momento que identifica 2 puntos, 3 puntos de unión, ya nos va a marcar el canal, con lo cual nos va a evitar muchos rompederos de cabeza y sobre todo muchas indecisiones, porque a veces pensamos esto puede ser un canal o pueden ser imaginaciones mías, porque muchas veces vemos patrones y vemos figuras donde no las
las hay. Esas cosas suelen pasar, ¿no? Sobre todo cuando estamos esperando algo en concreto. No sé si os ha pasado alguna vez de estar esperando una divergencia y al final ya vemos divergencias imaginarias por todas partes, ¿no? Y de esta manera pues lo vamos a tener un poco más sencillo. Bien, antes de explicar un poco la estrategia, vamos a irnos a la página del creador porque es muy interesante. Recordad siempre ir a la página del creador. En este caso es este indicador de aquí. Simplemente tenéis que ir a este dibujo que es como una hoja. Nos vamos ahí. Bien, aquí nos pone una ilustración y aquí debajo tenemos todo esto que si le damos clic derecho traducimos y tenemos toda la información del indicador. Os lo voy a leer brevemente para que quede todavía más claro. Bien, canales de tendencia, este indicador comercial, o bueno, la traducción al castellano sería este indicador de trading simple, está diseñado para identificar y visualizar rápidamente los canales de soporte y resistencia en cualquier mercado. Interesante, en cualquier mercado. Esto lo podéis aplicar tanto para el mercado cripto como para el mercado de Forex, como para el mercado de divisas, materias primas, acciones, lo que os dé la gana. Bien, el objetivo principal del indicador Trend Channels with Liquidity Bricks es reconocer y visualizar la tendencia dominante de una manera más intuitiva y fácil de usar. Principales características: identifica y traza automáticamente los canales en función de los máximos y mínimos del pivote. Es lo que os acabo de comentar yo ahora mismo, ¿vale? El indicador, si no tiene la información de cuál es el máximo o cuál es el mínimo de una estructura, es imposible, no te va a trazar nada. Pero entonces al identificar esos máximos y mínimos de pivote es donde va a trazar el canal. Bien, por otra parte también pone que tenemos la opción de extender las líneas del canal, mostrar rupturas de los canales donde la liquidez se considera alta. Eso vamos a pasar a verlo ahora también. Inclusión de datos de volumen dentro de las bandas de canal, opcional, colores y configuraciones personalizables y aptos para el mercado para una fácil identificación visual. Vale, a ver, eso está todo dentro de los ajustes, ¿eh? Pero lo interesante, bueno, voy a poner el idioma por defecto porque si no luego... Vale, importante es... Vale, vamos después a ver en otras temporalidades. Fijaros, este cartelito que pone LV en color rojo, ese cartelito sale cuando se rompe el canal por la parte inferior, que ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestras entradas en short, ¿de acuerdo? Olvidaros de este otro canal se formó después basándose en este mínimo y este mínimo, ¿vale? Nosotros si trazamos aquí, bueno, con esto no puede ser, tiene que ser con una línea de tendencia, ¿vale? Si hacemos esto, voy a ponerle a otro color porque si no nos vamos a liar. Vale, fijaros en esta línea que acabo de trazar aquí ahora. Aquí tenemos un mínimo, voy a cambiar de color también, ¿vale? Y aquí tenemos otro mínimo, ¿vale? Esto si lo prolongamos solamente llega hasta aquí. De hecho se puede en la configuración extender. No lo recomiendo, ¿vale? Porque si no se va a mezclar con el anterior, porque en principio te va a poner los dos últimos canales que ha detectado y yo lo dejaría tal cual por defecto. Pero fijaros que aquí me está identificando este mínimo con este mínimo. Pero como os comento, ahora olvidaros de este canal y vamos a centrarnos en el primer canal porque es donde vamos a hacer nuestra operación en short. Después os voy a dar algunos consejos porque hay que tener cuidado con las falsas rupturas, ¿vale? Eso es algo que en lo que, a ver, de hecho yo caigo muchas veces también en algunas falsas rupturas porque es imposible muchas veces detectar si es una falsa ruptura, ¿no? Normalmente la forma más, digamos, sensata de evitar una falsa ruptura es tener paciencia y esperar a ver cómo reacciona el tiempo antes de entrar, es que no queda de otra, ¿vale? Como por ejemplo, os pongo este caso. Esto puede parecer que ha roto porque cierra por fuera del canal y sin embargo es una falsa ruptura, ¿de acuerdo? Esta ya no, porque no cierra por fuera. Y esto que tenemos aquí, veremos a ver, pero todo apunta también a que es una falsa ruptura. Fijaros cómo cierra por fuera la vela. Nosotros veríamos ahí esa ruptura y entraríamos en long. Pero yo ya os digo, hay que tener un poco de paciencia, ver que rompe, ver cómo reacciona, que venga otra vez a apoyarse y si vemos que no desciende hasta esta línea de color de puntos, como sucede en ocasiones anteriores, fijaros, vemos que antes de llegar a esta línea de puntos se da la vuelta, entonces es que no era una falsa ruptura. Vale, eso es lo que os quería básicamente explicar. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este
este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Fijaros, aquí el precio viene por aquí, puede esto parecer que rompe, pero como os digo, sin precipitarnos, aparte aquí no tenemos el cartelito este, pero fijaros cómo viene a buscar esta línea que aparece en la raya discontinua de una carretera. Fijaros, en color gris, el precio veis que viene a buscar esa zona, con lo cual ya nos aseguramos de que esto era una falsa ruptura. Sin embargo, aquí fijaros, aquí rompe, pero esto, fijaros, ya no va a buscar otra vez esa línea, ya es una ruptura clara. De hecho, ya nos sale el cartelito, que por cierto, vamos a poner la reproducción un segundo para ver si tiene algún tipo de repintado o hace alguna cosa rara, o si tiene simplemente algún retraso, ¿no? Porque muchas veces este cartel, si sale con más de 2 velas de retraso, pues entonces no nos sirve, ¿eh? Tengo que decir que no lo he mirado, lo voy a mirar con vosotros ahora mismo, así que de paso pues salimos todos de dudas, ¿eh? Vamos a darle al play, vamos a ponerlo al 3x de velocidad y vamos allá. Vamos a ver, vale, genial. Nos ha aparecido ahí. De hecho, vamos a ponerlo más lento, un segundito, para ver si me sale justo en la vela siguiente. Vamos a bajarle la velocidad un poco más. Hay que asegurarse de estas cosas porque si no... Solamente he traído al canal un indicador que repintaba y la verdad que me dio después muchísima rabia porque no lo había examinado bien primero, ¿eh? De eso ya hace bastante tiempo, pero bueno, no quiero que me vuelva a pasar. Vamos a ver al play de nuevo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vale, vela, vale, ok. Perfecto. A la vela siguiente, lo estáis viendo, ¿no? Vela cerrada, ya nos sale el cartel anterior. Vamos a seguir dándole al play para ver si tiene... Vamos a ver si cambias de posición, si hace alguna cosa rara. Vamos a ver. Fijaros, como lo que os comentaba. Aquí tenemos un canal y aquí me marca el canal anterior. Siempre va a marcar 2 canales. Luego, cuando empiece a formarse otro canal, este canal último va a desaparecer, el de la cola. Y siempre se va a quedar el gráfico con 2 canales. Suficiente, ¿vale? Estamos operando en tiempo real. Con tener el último canal ya sería suficiente. Bien, vamos a darle al play un segundo para ver si desaparece, si hace alguna cosa rara, ¿vale? ¿Todo correcto? Sí, todo correcto. Bien, ya podemos salir de la reproducción por barra. Genial. Entonces volvemos al punto donde estamos antes y vamos a colocar pues nuestra gestión como hacemos siempre. ¿Cuál es nuestro punto de entrada? ¿Esta vela donde aparece el cartel? No, el punto de entrada es la siguiente vela, o es decir, en el último segundo de esta vela o primer segundo de la vela siguiente, ¿vale? A vela cerrada siempre, posición corta. Bien, como siempre hacemos. De hecho, si queréis aquí para no liaros podéis incluso ocultar el indicador si os liáis, ¿vale? No cuesta ningún trabajo venir aquí y ocultar el indicador y ya está, porque muchas veces ver ahí tanta maraña de colores pues nos puede confundir. Bien, lo que tenemos aquí es que buscar el máximo anterior. El máximo anterior es concretamente este máximo que veis aquí. Bien, entonces lo que hacemos es poner nuestro stop loss ligeramente apartado por la parte superior. Eso no quita de que, cuidado, de que el precio pueda venir aquí y tocar igual nuestro stop loss, ¿vale? De eso no nos libra nadie, no hay ninguna estrategia que sea 100% eficaz, ya lo sabéis. Ninguna. Que nadie intente buscar el santo grial, porque yo a día de hoy al menos no lo conozco, ¿vale? Lo que os comento, veis que aquí tenemos, es el mismo máximo, ¿vale? Este es el mismo máximo, pero bueno, yo creo que apartarme ya tanto sería mucho, porque aquí podemos decir que tenemos 2 puntos importantes. Por un lado tendríamos este nivel y este otro nivel que es un escalón por debajo, ¿no? Nosotros vamos a tomar este último mínimo. Como siempre digo, depende de la gestión que uséis, pues bueno, que sepáis que tampoco es cerrarse con una venda en los ojos y decir hay que hacerlo así y así y así. La gestión es algo bastante personal. Bien, toma de ganancias. Nosotros ya sabéis que, como siempre os digo, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que ha pasado, y lo que tenemos es aquí una zona de mínimos que es la que vamos a tener en cuenta para cerrar nuestra operación.
Y fijaros que esto no es ninguna coincidencia, ¿vale? Pero fijaros cómo este mínimo coincide a la perfección con esta mecha que viene aquí a liquidar, ¿de acuerdo? Mirad qué operación más guapa. De hecho, fijaros, gestión de 0,32 frente a 0,66, o sea, una operación buenísima, casi un 1,3. Bien, antes de ver el caso contrario, si es que tenemos opción en esta gráfica de verlo, que creo que igual tenemos que ir a otra temporalidad, quiero también mostrar o enseñaros otra manera de operar esta estrategia, que básicamente es como operaríamos un rango, pero un rango inclinado, ¿vale? Porque esto no deja de ser un rango, pero inclinado. Si nos fijamos, imaginar que ahora lo estamos viendo así, ¿vale? Con este ángulo, pero si lo ponemos centrado, sería un rango. Fijaros cómo siempre va respetando estas zonas. En este caso, los máximos son decrecientes porque, como os digo, tiene esa desviación. Si fuese plano totalmente, los máximos estarían al mismo nivel, ¿de acuerdo? Entonces, esto se operaría igual que un rango. Entraríamos en la zona alta o en esta zonita de área verde y cerraríamos nuestra operación en este área de color rojo, o casi, para ser más conservador, cuando llegásemos a la línea de punto, ¿vale? Bien, me he tenido que venir a la gráfica de 5 minutos para poder mostraros una operación en long. Aquí tenemos el cartel. Olvidaros de este canal, que este es el siguiente que se ha formado. El que importa ahora mismo es este. De hecho, os voy a poner una línea encima para que no os liéis, una línea de tendencia. Ahora estamos con este canal, esta línea y esta línea, ¿vale? Lo digo para que no os liéis. Estamos con esa línea, con ese área verde, y estamos con este área de color rojo. El otro canal, olvidaros de él. Bien, fijaros aquí la ruptura, una ruptura clara, por cierto, porque mirad qué vela. De hecho, el cartel aquí ha salido en la siguiente vela, como veis, y nosotros entraríamos en la siguiente vela porque es la nuestra, no donde aparece el cartel, sino en la siguiente vela. Aquí es donde tomaríamos nuestra posición larga, haríamos la misma operación de antes, buscaríamos el mínimo anterior, que en este caso es esta zonita de aquí, con lo cual nuestro stop loss lo vamos a apartar un poco, ligeramente por debajo, para que en caso de que venga una mecha no nos liquide. Bien, toma de ganancias, volvemos otra vez a lo mismo. Fijaros qué zona tenemos aquí de resistencia en un pasado, con lo cual esa va a ser nuestra toma de ganancias. De hecho, fijaros que se ha cumplido también a la perfección. Las rupturas de este tipo suelen ser muy eficaces. Muchas veces estamos buscando cosas complicadas, indicadores complicados, mágicos, como os comentaba antes, lo del santo grial, etcétera, y no nos damos cuenta de que los indicadores o las herramientas más básicas, porque esto no es ni un indicador. A ver, esto en sí es un indicador, pero los canales de tendencia no es un indicador, es una herramienta. Nosotros simplemente con venirnos aquí y coger dos líneas de tendencia podemos marcar un canal. Aquí este indicador lo bueno que tiene es que nos lo hace todo de forma automática, pero el sistema es el mismo que el de hace 20 años y, como estáis viendo, sigue funcionando. Lo que os comentaba antes, otra forma de operar aquí también, por ejemplo, si vemos que aquí hay un rechazo, todavía no lo sabemos, pero suponiendo que haya un rechazo, que es fácil que lo haya porque tenemos aquí esta zonita de aquí que puede actuar de soporte fácilmente, porque aquí tenemos esta zona de resistencia, con lo cual, por lo que está haciendo esta vela, puede que esto termine actuando de soporte. Entonces aquí es donde nosotros podríamos actuar, abrir una operación en long. ¿Hasta dónde? Pues como os comentaba antes, hasta esta especie de carretera que me va marcando estas líneas de color blanco discontinuo, ¿vale? No sé en qué punto podría ser porque esto va avanzando, pero un buen punto de salida es cuando lleguemos a estas líneas discontinuas, ya que es el centro del canal. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Espero que, ante todo, que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato. Los que ya conocíais el indicador, pues genial, y los que no lo conocíais, pues tomar nota de él porque es súper interesante, intuitivo, fácil de usar, no tiene complicación ninguna. De hecho, ya habéis visto que no hemos configurado absolutamente nada, lo hemos colocado en TradingView y pista. Así que nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, dejadle un comentario, y como os comentaba antes, si estáis interesados en verme operar en vivo, en tener charlas largas hablando de todo un poco, pues simplemente tenéis que ir a la descripción y uniros en la plataforma de Kick y seguirme. Ya dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.